Perfecto, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Agradecemos la puntualidad y agradecemos principalmente que se estén conectando, ya sea en este link de Zoom que está habilitando la universidad, a quienes fueron invitados y también por supuesto a quienes están viendo en redes sociales. A nombre del CEAMER damos una cordial bienvenida a todos ustedes que están conectando a este webinar con el doctor Carlos Marx Barbosa. Y pues bueno, para dar inicio vamos a dar una breve reseña de su trayectoria, doctor, y vamos a saber que el doctor Carlos Marx Barbosa Guzmán pues es nacido en Acapulco, Guerrero, y él es licenciado en Derecho. Cuenta con una especialidad en comunicación y además es maestro en Derecho Procesal Laboral. Además, egresado con mención honorífica de esta. También ha tomado la maestría en Derechos Humanos y Libertad Religiosa, así también la maestría en Derecho Fiscal. Y hoy en día también es doctor en Anticorrupción y Sistema de Justicia. Es agente capacitador aprobado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y es galardonado con el Premio Estatal al Mérito Jurídico en el 2018. También ha recibido una presea con la Medalla Nacional Legión de Honor en 2019 por la FEMECA, y también en el 2020 recibió el galardón por 25 años de trayectoria como articulista. También ha sido reconocido y galardonado en abril del 2022 con el premio Micrófono de Oro por difundir la cultura jurídica en México, y adicionalmente en ese mismo año con el Premio Nacional de Locución. En el año 2023 recibió la presea Justicia Social de parte de la FEMECA y en 2025 la presea en Justicia Social de parte de la FENALT. Desde enero de los años de 2023, 2024, 25 y 26 ha sido reconocido por la revista Defensa Fiscal como uno de los fiscalistas más importantes de México. Ha desempeñado diversos cargos en la administración del estado de Guerrero, desde jefe de departamento hasta director. Asimismo fue secretario general del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y también se desempeñó como agente del Ministerio Público. Es abogado postulante en las materias laboral, civil, familiar, penal, en amparo, en derecho administrativo, mercantil y fiscal. Además es docente ya con 16 años de experiencia en las materias laboral, amparo civil y también en la parte fiscal. Y es autor de 9 libros de derecho en materia fiscal y laboral, así como de derechos humanos y en anticorrupción. Y para nosotros es un honor estar aquí con usted, doctor Carlos Marx, y que nos comparta un poco de su conocimiento, de su experiencia en este webinar a toda nuestra comunidad del CEAMER y a todos los que nos están viendo en redes sociales. Así que con mucho honor y con el saludo y el aplauso que se merece, doctor Carlos, le dejo los micrófonos. Muchas gracias, muy amable. Pues bueno, vamos a dar inicio a la presentación de este material que gustosamente quise compartir. Tiene que ver de alguna manera también porque el próximo año vienen las elecciones y entonces se van a hacer renovaciones de las cámaras, alta, baja, o sea, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y también en muchísimas legislaturas, en la mayoría casi del país. Entonces, esto nos va a dejar al menos una enseñanza para que le digamos a nuestros legisladores, lo que conozcamos, algunas situaciones que tienen la facultad de poder llevar a cabo. Algunos luego dicen, no puedo y esas cosas. Entonces, con este material, pues le vamos a decir, sí, sí puedes, mira, y a lo mejor no tienes asesores que te expliquen. Entonces, ustedes pueden ayudarle a recordar esas responsabilidades. Si ya fue un legislador anteriormente y te dice que no puede o algo así, no lo quiere hacer, ¿verdad? Pero si es nuevo, entonces sí puede entrar, ¿no? Ahí la situación que haya alguna ignorancia tal vez. Pero después de esto, ustedes les van a decir, sí puedes por esta razón. Bien, esto está enfocado a nivel federal, pero en las legislaturas locales tienen muchas similitudes. Entonces,
le puede aplicar varias cuestiones que aquí se van a comentar con lo que vienen en las legislaturas locales. Bien, vamos a darle seguimiento. Las actividades legislativas de un diputado federal también son similares a las del senador, ¿de acuerdo? La diferencia que a nivel federal, en este caso particular, me estoy refiriendo a que a veces la Cámara de Diputados se vuelve Cámara de origen y la de senadores como Cámara revisora, pero una estructura en cuanto a la situación de una mesa directiva, en cuanto a la forma de gobierno, en cuanto a lo que se refiere a la Junta de Coordinación Política, son similares. Entonces, por ese motivo, esto vamos a poder llevar a una mejor comprensión. ¿Cuáles son las funciones de los diputados federales? Bueno, en el caso particular, repito, estamos analizando esto, pero muchas situaciones de las que vamos a ver aquí, dada la reglamentación que existen, eh, es aplicables y comento más la cuestión de los diputados porque recordemos que son 500 diputados. En 300 son eh, por elección y 200 son los plurinominales. ¿Sí? Esos nadie los eligió, estos fueron los pues bendecidos, ¿verdad? Los beneficiados por aparecer en los primeros lugares de las listas, de cuando vienen las boletas electorales. Y van surgiendo esos diputados plurinominales conforme hayan tenido mayor número de votos cada partido político. Bien, entonces ellos pueden iniciar leyes, realizar decretos y también presentar proposiciones ante la Cámara. ¿Qué implicaría esto? Las leyes, definitivamente, eso se comprende y se deduce, puesto que es el poder legislativo. Así que, por lo tanto, sí tienen facultades de llevar a cabo esto. Fíjense que, de hecho, y esto es porque hay también mucha ignorancia de varios diputados, sobre todo, porque la mayoría no son licenciados en Derecho. Por eso se comprende de que tengan esa ignorancia, pero tienen asesores. Desafortunadamente han colocado como asesores a personas que tienen carreras de economía, contaduría, pero menos abogados prácticos, o sea, abogados que tengan una experiencia en los foros de los tribunales para que de ahí puedan compartirles la necesidad que debe haber de reformas en las leyes, por ejemplo. Entonces, pueden ellos iniciar de leyes. La mayoría de las leyes que han llegado al Congreso de la Unión han sido enviados por el Ejecutivo. Así es. Y ya ellos, en el legislativo, dado que tienen que agotar un procedimiento interno, que vamos a explicar posteriormente, ellos agotan esa situación para después proceder a sus aprobaciones o no aprobaciones. Seguramente han escuchado acerca de que sí pasó alguna ley o que no haya pasado. También la cuestión tenemos de los decretos y proposiciones ante la Cámara. Por lo tanto, ustedes seguramente sí, resintieron varios, muchísimo lo resentimos, la cuestión de que apenas hace 2 semanas hubo un superaumento tremendo a las casetas de las autopistas. Entonces, aquí muchos diputados, por ejemplo, a nivel federal, de los 500, como uno solamente o dos, elevaron la voz como queja. Pero ellos tenían la facultad, y todavía la tienen, de poder llevar a cabo una proposición para llevar a cabo esta situación de decir, hey, ¿por qué hiciste eso? Pero no lo hicieron. Este es un ejemplo para que vean o dimensionen el poder que tiene un legislador, pero debe agotarse un procedimiento para este efecto. Bueno, la siguiente, entre otras de las atribuciones que tienen, es decretar las contribuciones necesarias para cubrir los gastos de la federación. Así que, por lo tanto, situaciones de impuestos, ¿sí? Las leyes tributarias,
pues ellos son los encargados de que se lleve a cabo la aprobación. Recordemos, por ejemplo, el IVA, el impuesto al valor agregado. Este surgió con un 10% en la época de López Portillo. Posteriormente, se incrementó con el paso de los años al 12%, después llegó al 15% y finalmente quedó en 16%. Y aun cuando hubo hábitos, algunas promesas de campaña de que iban a bajar el impuesto, pues no ha sucedido. ¿Por qué? Porque el gobierno no es una empresa productiva. Entonces es recaudadora y es un ente que funciona de buena fe y lo que llega a recaudar en ese paquete, en esa bolsa, en su momento, por lo regular, en los meses de noviembre y diciembre, llevan a cabo su aprobación para el siguiente ejercicio fiscal. ¿Cuál es el ejercicio fiscal? O sea, para el siguiente año. El que fue aprobado para el ejercicio fiscal 2026, este año que estamos cursando, fue aprobado en el 2025. Y así, cada año se lleva a cabo este procedimiento. Entonces, en el punto 3, ahí viene aprobar anualmente, por eso le comentaba. Cada año se tiene que aprobar el presupuesto de egresos. ¿Qué significa esto? ¿A dónde se va a destinar todo el dinero que se juntó? Entonces, en el 2025 estuvieron recaudando impuestos y dijeron, bueno, vamos a gastarlo en estos programas, en estas obras públicas, y ahí se divide. Y entonces ahí se encargan, hay un procedimiento interno que después, en un momentito les voy a explicar. Llevan a cabo para los efectos de que si se destina tal como está propuesto ese presupuesto de egresos, que remita el Ejecutivo, ¿ok? Remite el Ejecutivo ese proyecto, por regular lo hacen en septiembre, en octubre se llevan a cabo procedimientos internos para esos efectos de comisiones y posteriormente en el Pleno, en noviembre. Por eso las mensualidades de esa forma que les he comentado. Y ahí ven si los montos propuestos por el Ejecutivo quedan tal como lo mandó, sin cambiarle ni una coma, ni un cero, ni un centavo. O si hacen algunos movimientos de quitar, aprobar o aumentar. Aquí también, entre sus facultades de la Cámara, es fiscalizar el gasto público federal. ¿A través de quién? A través de la Auditoría General de la Federación. Así es como el auditor general. Entonces esto se encarga de revisar que el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, sí hayan destinado el recurso público que se aprobó en el presupuesto de egresos, que sí se haya destinado a los objetivos que fueron propuestos en el año anterior. Y si no se destinó o si no se comprobó que se gastó y bueno, que efectivamente se haya gastado el dinero, si no se gastó, deben devolverlo. Y si sí se gastó, deben exhibir los documentos para este efecto. Entonces, dada las circunstancias de que a veces han llegado a darse ciertas situaciones en algunas dependencias, incluso ayuntamientos, ha sido muy sonado, por ejemplo, el caso de acá, de Acapulco Guerrero, que pues no es mucha honra para mí, pero es una vergüenza nacional de que pues la presidenta municipal no ha podido justificar desde hace más de un año 898 millones, casi 1,000 millones de pesos. Y ahí anda dando las vueltas y peleándose con prensa y con la Auditoría del Estado, el AGE, Auditoría General del Estado, la Auditoría Superior del Estado. Pero, ¿por qué? Porque hubo un convenio de colaboración y coordinación con la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, por eso aquí le está ayudando el Estado a pedir cuentas al ayuntamiento, porque ellos reciben partidas especiales de la Federación. Los ayuntamientos tienen ingresos propios, pero también reciben dinero de la Federación, ¿sí?
Haz de cuenta que como lo que se recauda se va para allá y luego se regresa en cierta manera, pero para que sean destinados a ciertas obras. Entonces, esto se debe de encargar, llevar a cabo esa fiscalización. Desafortunadamente, no hemos visto, al menos aquí en estados del norte del país, medidas ejemplares para castigar a esos malos servidores públicos que no han justificado o que aplicaron de manera indebida el dinero para otros tipos de programas. Hace varios años, en el 94, 95, ajá, en 1995, que yo estoy viviendo en Monterrey, Nuevo León, ahí sí me di cuenta cómo los diputados metieron a más de 20 alcaldes a la cárcel por el desvío de recursos públicos. Fíjense nada más que interesante tema. O sea, para que vean el poder que tienen el Congreso de la Unión a través de este caso de la auditoría. ¿Por qué? Porque no habían justificado esos gastos. O bien, lo que hicieron varios fue desviar ese recurso económico y mandarlo para otro lado. Por esa razón, se encarcelaron a varios expresidentes municipales que no habían comprobado sus cuentas correspondientes, cuentas públicas. Bien, y también llevan a cabo entre sus funciones el nombramiento de los consejeros electorales federales. Apenas hubo el mes pasado nombramiento de 3 consejeros por parte del INE, que por cierto fue muy comentado, porque sucede que de manera muy curiosa hubo uno, que tuvo 99% de aciertos, casi era un examen perfecto. Y a lo mejor lo hizo a propósito de equivocarse para no verse tan obvio. Lo que llamaba la atención era que no, esta persona, pues no se le conocían antecedentes en materia electoral. Por eso mencionaban que tal vez le habían pasado el examen. Y una persona que tiene muchos años de experiencia electoral, hasta magistrada, pues ella sí obtuvo el 70 y tantos, 80 y tantos por ciento de aprobaciones, entre las más altas, pero ella quedó como consejera. Fueron 3, en cambio. Entonces, tuvieron que llevarse a cabo esta aceptación de protesta ahí en la Cámara de Diputados. ¿Sí? Aquí vemos que estas funciones están debidamente identificados en los artículos 74 y 75 de la Constitución mexicana y en los artículos 6 y 8 del reglamento de la Cámara de Diputados. En lo sucesivo, nada más le vamos a poner estas iniciales, RCD, pero no vayan a pensar que es como un grupo musical, RBD, es RCD, reglamento de la Cámara de Diputados, ¿ok? Ahora, para este efecto, los diputados se suben unos temas a la tribuna y ellos pueden discutir diferentes temas que sean de relevancia, como cuáles. Por ejemplo, iniciativas que propongan la expedición de una nueva norma o que vayan a abrogar alguna que existe. Y ahí se les concede un plazo de 10 minutos para que mencionen por qué es necesario justificar la reforma de alguna ley o la abrogación. También pueden, y estamos hablando de una ley completa, también cuando se proponga la derogación, reforma o modificación de una norma, es decir, de algún solo artículo de una ley. ¿De acuerdo? También lo pueden hacer, pero por ese motivo, aquí pues se le da un tiempo de 5 minutos para que lleven a cabo la oración. Ustedes dirán, oye, pero es 10 minutos, 5 minutos, es muy poquito tiempo. Bueno, sucede que son 500 diputados y entonces luego sucede que se da la oportunidad, se da un debate a veces y entonces varios piden tiempo para llevar a cabo esta situación sobre estas cuestiones y entonces se les conceden 5 minutos. A veces se extienden 1, 2 minutos, 3, dependiendo del debate. Si ven que hay un pleito, tipo como si fuera una merced, un mercado, no, sucede que se apasionan a veces los diputados y por ese motivo se da estas situaciones. Pero
Es parte de su quehacer que llegan a hacer eh, para esa defensa. ¿De acuerdo? Ok, entonces, por lo que se refiere a dictámenes, eso es otra, para 10 minutos cuando se trata de reformas constitucionales, ¿sí? Dictámenes son cuando ya pasó el procedimiento. Primero se empieza con una iniciativa. Si ven arriba, aquí menciona iniciativas. Esas son cuando apenas se da la lectura. Cuando apenas se está proponiendo algo de reformarse, se llama iniciativas. Todavía no se reforma una ley o alguna precepto constitucional. De ahí se ordena en el orden del día que se mande a alguna comisión. Si es una reforma a la Constitución, se manda a la Comisión de Asuntos Constitucionales, de puntos constitucionales. Y ellos se emiten como si fuera como un tipo de sentencia. A eso se le llama dictamen, porque hacen un análisis. Y son varios diputados que integran esa comisión y ya posteriormente ya tienen una conclusión y entonces ya se vuelve a subir a tribuna para ver si se aprueba ese dictamen, para que, y de aprobarse ese dictamen por el Pleno, ahí sí ya se ve si se aprueba, si se lleva a cabo la reforma o no. Entonces, cuando es iniciativa, no se aprueba nada, nada más se está leyendo. Cuando ya se pasó a comisiones y se agota ese procedimiento interno, ya se regresa al Pleno y entonces ahí el dictamen se lee y se empieza a discutir y ya se somete al final a una votación para ver si se aprueba o no esa reforma. O sea, esa va la buena, es la segunda vuelta, pero ya pasó por un filtro más o menos, se puede decir así. Ok, ya después tienen los diputados las facultades de llevar a cabo para subir a tribuna proposiciones con puntos de acuerdo para que sean calificados por el Pleno, sobre todo cuando sean asuntos de obvia y urgente resolución, como por ejemplo que es necesario que se dé un presupuesto o se aumente cierto presupuesto emergente para el sector salud porque hubo una epidemia o para la Secretaría de Protección Civil porque hubo un desastre natural. Entonces, eh, ellos hacen una exhortación al Ejecutivo para que libere un recurso económico que no se había aprobado antes porque esto surgió en el año y entonces pueden manejarlo como una situación de urgente y obvia resolución. O sea, no se requiere de mayor estudio o análisis tal vez, sino que es un hecho notorio porque todo el mundo se dio cuenta, como el caso de Otis en Acapulco, se recordarán hace 3 años. Bien, también tratan los asuntos de la agenda política, ahí se da un plazo, un lapso de tiempo, 10 minutos, para quien lo promueva y 5 minutos para los demás oradores, es decir, cuando se entra alguna discusión y que haya votos en contra de algo que se está proponiendo. Entonces aquí, esos son los temas que se discuten y otro más, ¿sí? Y eso les encanta a varios diputados cuando no proponen nada. Hay algunos diputados que, pues, sobre todo plurinominales, no todos, afortunadamente, pero sí la mayoría, que no proponen nada, leyes, decretos, reformas, no proponen nada, pero sí están al pendiente de efemérides y dicen, voy a pedir el tiempo para que me vean que estoy diciendo algo en tribuna. Y ya después se lo presumen a sus electorados. ¿Sí? Entonces, para esto, pero este no es el tema de uno de relevancia realmente, porque no trae ningún beneficio. Pero los anteriores, eso sí, son los que deberían de enfocarse los diputados, para que se les pueda estar recordando, esperemos que este tema les pueda llegar a ellos. Ahora, ¿cómo funciona? Fíjense que la figura del Ejecutivo, la presidenta es la encargada de respetar, en cierta manera, a la administración pública y a las dependencias, pero se ayuda de las diferentes dependencias gubernamentales, entre ellos la de seguridad pública. Bueno, en el Congreso de la Unión, en este caso Cámara de Diputados, aquí ellos tienen órganos de gobierno y son tres. Se integra la mesa directiva, la Junta de Coordinación Política, en adelante vamos a decir que se llama JUCOPO, y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. En adelante vamos a mencionar la conferencia. Bien,
Si se dan cuenta, cada uno de ellos tiene sus funciones debidamente regladas en los artículos 17, 31 y 37 de la Ley Orgánica del Congreso General, LOC, así como está escrito, Ley Orgánica del Congreso General. ¿A qué me refiero aquí? Que esta ley orgánica aplica para Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores. Bien, ahora, esta mesa directiva se compone por 7 diputados. ¿De qué manera? Pues de esta forma. Un presidente, 3 vicepresidentes y 3 secretarios. ¿Y estos quiénes son? ¿Cómo se ponen? Bueno, ellos son propuestos por cada grupo parlamentario. Y así es como esto funciona. Y en este caso, de eh, cuando hay una ausencia temporal del presidente de la Cámara, bueno, es sustituido en este orden, no por el segundo o tercer vicepresidente, sino por el primer vicepresidente. Si no asisten ellos dos, entra al quite el segundo vicepresidente, en ese orden. Pero por lo regular, y antes que se me olvide, cada uno debe tener un suplente. Así que no tan fácilmente se queda ausente lo del presidente y entra luego en funciones el vicepresidente, sino que luego manejan un suplente provisional para que presida en ese momento si llegara a faltar el presidente de la mesa directiva. Esa mesa directiva es el que representa legalmente en juicio a la Cámara de Diputados cuando es demandado. Nosotros cuando hacemos alguna demanda de amparo en contra de la Cámara de Diputados, cuando no nos quiere dar contestación o otras cuestiones, quien firma rindiendo su informe al juzgado de distrito es el presidente de la mesa directiva, para que vean esa importancia de esta figura que tiene como facultades dentro de lo que es sus órganos de gobierno de la Cámara de Diputados. Bueno, la misma suerte se sigue en el caso de la Cámara de Senadores, ¿de acuerdo? Bien, ahora tenemos después el otro órgano que es la Junta de Coordinación Política, JUCOPO. Se integra con los coordinadores de cada grupo parlamentario, ¿sí? O sea, el PAN tiene un grupo, alguien que preside o que dirige al grupo parlamentario. El PRD, del mismo modo. Morena, igual. Por esa razón, incluso aunque haya un solo diputado de un solo partido, él la hace pues de representante de ese grupo parlamentario, aunque sea, pero debe tener una representación. Si son muchísimos partidos políticos, en el orden de cómo se obtienen los votos, es como se van colocando. Es decir, en este caso, Morena tiene la mayoría, pues ellos son los que presiden en este caso, y de ahí siguen ese orden los demás grupos. En el caso de la Junta de Coordinación Política, ellos tienen la parte fuerte hablando económicamente. Así es, si se trata de que hagan gastos, alguna cuestión es así, no es con los de la mesa directiva, es con los de la JUCOPO. Y entonces hacen las compras y esas cosas. Y pues manejan un buen presupuesto muchas veces. Entonces también esto es algo muy importante de destacar, porque ahí está la parte buena del manejo de dinero y para adquisición de bienes, para cuestiones de utilizar los recursos que sean necesarios para algunos puntos que sean de necesidades o enfrentar ciertas situaciones que llegan a veces a ocurrir. Y tenemos también el último órgano de gobierno, que es la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos. Aquí se integra con el presidente de la Cámara, y él preside, por cierto, y después vienen los miembros de la Junta de Coordinación Política. Entonces, solamente hay un presidente, aquí no hay vicepresidente, tampoco hay secretario, aquí los demás se manejan con los nombres de coordinadores. ¿Ellos qué hacen? Bueno, programan los trabajos legislativos, su agenda de lo que va a ser el Congreso. El orden del día, ellos arman ese orden del día de los asuntos que se van a discutir ante el Pleno de la Cámara. Ellos se encargan de eso y otros puntos más, pero esto es el de los más relevantes. ¿Por qué? Porque es el que luego incluso se televisa
y que llegan a difundirse a través de sus canales de transparencia. Que por cierto, aquí, y qué bueno, afortunadamente, lo que es la Cámara de Senadores y después viene la Cámara de Diputados, tienen una cuestión de transparencia en cuanto a la situación de quiénes son los funcionarios de ahí, quiénes están trabajando, montos de salario incluso. También cuando aprueban leyes, ahí aparecen eh, cuáles se aprobaron, quiénes votaron a favor, quiénes en contra de cada partido, y también puedes verificar quién de manera individual, cómo se llama cada diputado que aprobó cierta ley, y están en las dos cámaras, tienen su página de transparencia en ese aspecto, y eso es algo muy bueno, utilícenlo. Yo siempre lo recomiendo, para cuando te va a visitar algún candidato y que ya fue diputado y ahora quiere reelegirse o senador, busco a ver qué leyes son las que yo siento que me afectaron como individuo y ya busco a ver cómo votó esta persona. Y luego los llegamos a ventanear. Es decir, oye, este votó en contra. Se supone que viene ahorita, se acerca el grupo de los religiosos, viene a pedir el voto, pero él aprobó este, la ley del aborto para despenalizarlo y también aprobó de que paguemos con nuestros impuestos, subsidiemos el cambio de género de alguien que quiera hacer eso. Y pues eso está afectando que no haya medicinas. Entonces, son tus conclusiones que vas a sacar, ¿de acuerdo? No le estoy dando ideas, o sea, es algo propio que luego llegamos a tener como conclusión cuando revisamos esos puntos y que no hace la mayoría de la gente, no se mete a esas páginas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues imprimimos esa información, puede imprimir, por cierto, ¿eh? Bueno, haces la captura de pantalla y ya lo imprimes y ahí va a aparecer el nombre de los que votaron a favor y en contra. Y ellos no pueden decir, yo no fui, porque es algo que sale de la página misma, dentro de sus menús del mismo Congreso General. Bien, ahora, las comisiones que existen en el Congreso de la Unión son estas. En serio, abarcan todos los puntos. Desafortunadamente, no en todos ha habido una respuesta favorable. Repito, algunos por la ignorancia de que no saben, no conocen estos temas que existen, en fin, y hay otros que no lo han querido hacer, pero varios sí lo utilizan. Está de asuntos de la frontera norte, son comisiones. Cada comisión dentro de la Cámara de Diputados son 500 personas, entonces cada comisión se integra de 40 o 45 diputados. Algunos repiten, están en 4 o 5 comisiones diferentes. Entonces, sí alcanza porque son 500 diputados. Entonces, para asuntos migratorios, para asuntos de grupos vulnerables, para el caso de comunicaciones y transportes, que en esta ocasión que hubo aumento a las casetas, no levantaron la voz a favor de nosotros, población. Por ejemplo, hay que decírselo, si ustedes conocen a un diputado, pregúntele, ¿en qué comisión estás integrado? No importa si lo preside o si es vocal, él tiene voz y voto, porque es parte de la comisión. ¿De acuerdo? Por si no, por cierto, en cada comisión, hay un presidente, hay un vicepresidente, hay secretario y hay vocales. ¿De acuerdo? Entonces, para que así tengan conocimiento sobre esta situación. Y están cuestiones de deporte, de niñez, adolescencia, derechos humanos, desarrollo metropolitano, desarrollo social, conservación, gobernación, población, hacienda y crédito público. Ellos son, cuando se manda a la presidenta la cuestión de la iniciativa de presupuesto correspondiente, se lee en el pleno como a manera de iniciativa. De ahí se manda a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Y ya de ahí ellos emiten el dictamen que les había dicho, no, perdón, abajo, presupuesto y cuenta pública, o cuando hay fiscalización. Arriba el de Hacienda y Crédito Público es para las cuestiones hacendarias. La aprobación de esta situación de que te bloqueen, por ejemplo, la cuenta bancaria, ellos deben de haber levantado la voz para que no se afecte a todo el ciudadano. Ahorita están muy asustados y dicen, oye, eso es terrorismo fiscal. Bueno, ellos tienen que defenderlo. Por eso ustedes ya pueden preguntarle, ¿en qué, si ustedes conocen algún diputado, pues son 500. Oye, ¿en qué comisión estás? Y ellos deben de decir,
Ah, pues estoy en tal. Y entonces investiga y ya sobre eso tú puedes mencionar. En su ley orgánica del Congreso General, ahí se especifica qué asuntos le competen conocer a cada una de las comisiones. Así que les hago una atenta invitación para que puedan ustedes involucrarse en esto y así les digan, oye, ¿por qué no hablaste de esto? ¿Por qué no te pusiste a los aumentos de caseta? Por decir un ejemplo. Y a ver qué te dice. Y sobre todo porque si ya se va a acabar y está en vigor él, y si te fue a pedir el voto, ¿verdad? Pues él tiene que dar la cara a tu favor, no en tu contra. Entonces, tú puedes encararlo. No pienses que no puedes encararlo, ¿sabes por qué? Porque los funcionarios, todos sin excepción, deben estar sujetos al escrutinio público. Así que sí tienes la facultad de encararlos. Por un lado y por el otro, tú eres un contribuyente, todos somos contribuyentes, todos pagamos impuestos. Y van a dar ahí ya porque a ellos les corresponde aprobar el presupuesto de egresos. Y bueno, de ahí mismo se pagan ellos sus salarios, que por cierto, si alguno de ustedes recibió un aumento y fueron nada más 200, 300 pesos, ellos recibieron un aumentito de 10,000 pesos solamente. Bueno, entonces, claro que puedes decirle y reclamarle, oye, ¿por qué no has dicho nada? Porque esto me está afectando cada vez. Entonces, ahí están los puntos clave, de ahí la relevancia de estos aspectos, porque entonces, si te dice no puedo, en fin, no es verdad, sí tienen las facultades. Y bueno, algunos van a decirle, oye, pues me fallaste, mano, ya no te voy a poder apoyar en la siguiente elección, porque ahorita que tenías el poder o que tienes el poder, no lo has hecho para protegerme, levantar la voz a mi favor. Entonces, espero que este punto lo estén tomando en cuenta, lo esté gustando, porque son aspectos de los cuales mucha gente desconoce. Luego algunas personas me han dicho, oye, yo no sabía. Ahorita ya se están enterando quienes no lo sabían. Bueno, cada comisión que recibe la iniciativa de proyecto de ley emite el dictamen, lo que les comenté hace ratito, y deben emitir un dictamen, ¿sí? Repito, es como si fuera una resolución, debe estar bien fundado, debe estar bien motivado, es decir, dar las explicaciones lógicas jurídicas del por qué sí es viable o por qué no es viable que se haga una reforma. Y ellos mismos como comisión, internamente, ellos aprueban o lo someten a votación. Entonces el dictamen, poner un ejemplo, eh, si dicen, ¿sabes qué? Estamos en contra del aborto, así que no se despenaliza, por decir un ejemplo, porque en realidad ya lo despenalizaron, pero bueno, suponiendo que está en esa discusión, ¿qué va a pasar? Bueno, se somete a votación ahí en la comisión, y van a decir, a ver, ¿quiénes están a favor del dictamen? Es decir, que no se despenalice el aborto, y van a levantar la mano, los que estén a favor y en contra. Si ganan los votos, ¿verdad? Que estén a favor de que no se despenalice el aborto, o aun cuando sí se haya aprobado o no se haya aprobado y pidan que sí se despenalice, bueno, de todos modos, se manda al pleno, pero ya está el proyecto y se especifica. Es un proyecto el cual no se aprobó. Y en el pleno es cuando ya ahí aprueban si ese dictamen, si están a favor o en contra en los términos en que se mandó ese dictamen. Bien, entonces para esto, repito, se agota el procedimiento de ahí para que se lleve a cabo lo que es la votación correspondiente y después se pasa, repito, al pleno y ahí deciden si sí o no. En caso de que no se apruebe, ahí se queda. Si se aprueba, y si son asuntos, por ejemplo, constitucionales o de aprobación, por ejemplo, de ciertos órganos autónomos, en caso de nombramientos, se pasa a la Cámara Revisora, es decir, a la Cámara de Senadores, y votan el mismo procedimiento, igual la cuestión del dictamen se aprueba, y si sí, entonces ya de ahí se ordena devolverlo a la Cámara de Diputados para que de ahí se ordene hacer la publicación en el diario oficial de la Federación. A nivel Estado, en Guerrero, por ejemplo, se llama periódico oficial.
y a nivel federal es diario oficial, para que porque algunas personas se confunden. Ahorita hago este señalamiento para que quede bien precisado. Ahora, ¿cómo se vota? ¿Cómo es esto? Pues sucede que cada aspecto de votación tiene una forma, un método distinto para que sea aprobado, pero depende del tipo de legislación que se va a votar. Entonces, en el caso, por ejemplo, para un proyecto de decreto o un punto de acuerdo, para que sea aprobado se requiere la votación mayoritaria conforme a esta fórmula. Mayoría absoluta. ¿Aquí qué pasa? El porcentaje de votación que corresponde es a la mitad más uno de los integrantes de la legislatura al momento en que se toma la decisión o cuando se realiza una votación, ¿de acuerdo? De acuerdo a en el caso, por ejemplo, del reglamento del Senado de la República, RSR. Vamos a ilustrarlo, aquí están los dibujitos. Si son 500 diputados que integran la legislatura y si lo que se va a votar dice debe ser por la mayoría absoluta, que son los integrantes, es decir, los 500 diputados, en el caso de lo que, ¿cómo se llama? De que se apruebe una normatividad o se quiera aprobar. Entonces, aunque estén, aunque estén 400, deben estar votando o debe tomarse la votación de los 500. Por eso, rara vez está la mayoría, están prácticamente todos. Entonces, en este caso particular, cuando se trate de una votación que se requiera de una mayoría absoluta, se requiere de esta forma. De 500 diputados, la mayoría absoluta es uno o dos votos de diferencia, si se dan cuenta. Es decir, si son 250 en contra y 250 a favor, pues no pasa, es un empate. Una o dos personas hacen la diferencia. Entonces, 251 votos, cuando se maneja a favor, pues ya pasó esa reforma, porque ya la otra parte que pierde, y para que no pase, son 249 votos, conforme a esta que se está aplicando y porque así está reglamentado. Ahora tenemos la forma de votación por mayoría simple o relativa. Aquí el porcentaje que corresponde es conforme al mayor número de votos de los diputados que se encuentren presentes. Así es, son 500 diputados, pero solamente llegaron 400. Vamos a ver cómo se va a llevar a cabo esta forma. Repito, hay ciertas normatividades, hay ciertos asuntos que se aprueban de esta manera. Entonces, por ejemplo, un punto de acuerdo. Solamente van a votar los que están. Entonces, si están solamente presentes ese día 500 diputados, porque 100 se fueron a otro lugar, uno se fue a Estados Unidos, el otro se fue a jugar lo que hizo Cuauhtémoc, la otra persona se fue a la sala de belleza, o sea, 100 faltaron, 400 están presentes. Entonces, para que sea una mayoría simple o relativa, en el caso de asuntos que solamente se tomen en cuenta los votos de los que se encuentren presentes, en asuntos así, conforme a la reglamentación. Entonces, una mayoría simple son 201. Y cuando son, por ejemplo, para que pase una reforma o algún asunto. Entonces, con 241 votos a favor y si hay 199 votos en contra, ya obviamente va a pasar el asunto. ¿Sí? Y ya, ahí se manejan cuántos diputados hay ausentes, pues ya está el ejemplo, 100. Y tenemos la otra forma de votación, que es la mayoría calificada. Ahí tienen. La mayoría calificada, ¿a qué se refiere? Bueno, aquí se exige un porcentaje especial de la votación, ¿de acuerdo? A este reglamento del Senado de la República. Para estos efectos se requieren como votaciones los 2/3 o 3/4 partes. La mayoría de las veces se establecen las 2/3 partes. ¿Y en qué asuntos? Por ejemplo, cuando hablamos de una reforma a la Constitución Federal.
Ya ven que eso ocurrió el año pasado y pues fue muy sonado el caso de que los Yunes fueron la voto decisiva para a completar las dos terceras partes. Aquí tenemos el ejemplo. Si son 500 diputados, ¿verdad? Bueno, en el caso de la Cámara, pero repito, esta reglamentación también aplica para la Cámara. Ahorita estoy manejando ahora, de acuerdo a estos dibujos, en el caso de los diputados. Si son 500 diputados, los que integran la legislatura, no los que estén presentes, los que integren la legislatura, entonces dos terceras partes son 334 votos. Así que con 334 votos es como pasa una reforma constitucional, aun cuando haya 166 votos en contra, bueno, pues le ganó esta mayoría calificada. ¿Pero por qué? Porque en la Constitución y en el reglamento así se establece que debe de cumplirse con esta formalidad. ¿Qué pasa si no se cumple con esta formalidad? Se pospone y se programa para otro día. O bien entra en receso y hacen una segunda sesión en la tarde-noche para votar. Pero es porque ya contactaron a los demás diputados que faltaron y estén presentes. Y bueno, también aplica esta fórmula para el caso de la elección de algún titular de un órgano autónomo de control interno, que ya están desapareciendo, por cierto. ¿Sí? Entonces, yo creo que va a llegar un momento en que van a quitar este artículo constitucional. Bueno, así que, ¿cómo votan? Hay dos tipos, la votación nominal y la económica. Nominal, ahí la persona da su nombre. Es decir, preguntan, a ver, ¿quién están a favor? La votación es nominal. Y entonces el fulanito le pasan el micrófono y dice, Juan, pues yo, suponiendo que yo fuera diputado, Carlos Marro Rosa, a favor. Y ya, se lo pasan el micrófono. Juan Pérez, y él va a decir si a favor o en contra, y así cada uno. Aunque en otras ocasiones lo que han hecho es que lo hagan en la urna. Bueno, esa es la votación secreta. Y la votación económica no es de que haya dinero de por medio. Dicen que sí, cuando andan negociando, ¿verdad? Los moches, pero no sé cómo se hace esto. Sí supe que se hacía, pero no me tocó verlo directamente. Bueno, entonces la votación económica, ahí nadie dice su nombre, simple y sencillamente preguntan, ¿quiénes están a favor? Levante la mano y ya, nadie habla, solamente levanta la voz o, en este caso, apachurran el botoncito de votación. Ustedes han visto en el Congreso, en algunas sesiones, seguramente en tele, o espectaculares de primera plana de algunos periódicos, luego se ve el tablero de lo de la votación y se ve rojo, blanco y verde. Bueno, esas son las votaciones que cada quien dio a favor o en contra de una reforma. Entonces, ahí nadie dice su nombre, sino que nada más o levantan la mano para que se cuenten, o bien, dada la circunstancia que son 500 diputados, pues ya está el tablero, el voto electrónico y aparece reflejado de inmediato en el tablero. Por eso es que en su página de la Cámara de Diputados y de Senadores aparece los nombres de cada persona que votó cierta ley en contra o a favor, y es cuando ustedes lo verifican a través de este tipo de situaciones. Bien, entonces tenemos la votación económica, ahí están reglamentados en estos artículos. ¿Cuántos se necesitan de votos? A ver, el examen para ver si pusieron atención, ¿verdad? Para la reforma de la Constitución Política Mexicana. A ver, que te escriban o que levante la voz. Bueno, ahí está. Se requiere el voto de las dos terceras partes del total, ¿verdad? De este caso, de los individuos presentes, ahí está la mayoría calificada. Y para que estas sean aprobadas también en la legislatura de los estados. Se aprueba, suponiendo en las cámaras, y pasa por la Cámara Alta también, y se aprueba. De ahí
se ordena que se vayan a los congresos de los estados, a eso se le llaman legislaturas. Y aquí, como es un país federado, se requiere de la aprobación de la mayoría. Así que si son 32 estados de la República, con 17 legislaturas que aprueben, que avalen, que estén de acuerdo, que se lleve a cabo esa reforma, eso que ya pasó por la Cámara de Diputados y las senadores, ¿eh? Así que no es de inmediato, sino que deben de aprobarlo los congresos de los estados para ver si están de acuerdo de esa reforma. Y la mayoría de las veces, no, pues casi siempre han avalado las reformas. Y sí ha habido congresos de estados de algunos estados que han votado en contra. Pero como la mayoría vota a favor, entonces por eso siempre se han aprobado las reformas constitucionales. Para que esto pueda surtir efectos, pues los legisladores hacen una dinámica que es un cabildeo, que de quién, que no, y que en contra, que a favor, y entonces le explican, no, mira, se va a enojar el presidente o cosas por el estilo. Y dicen que en algunos casos le dicen, oye, te van a dar un bono si votas a favor. Dicen, no me he dado cuenta de esto, no lo he visto, pero lo mencionan. Entonces, y ya por eso después cambian su sentido del voto, es lo que han mencionado, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los tipos de los sentidos de los votos que hacen los legisladores? Es a favor, en contra, y otro que no sirve para nada, pero lo hacen. El de abstención. Los que determinan que pase o no una reforma es el de a favor y en contra. El que no sirve para nada es el de abstención. ¿Por qué? Porque esa persona que dice yo, mi voto es en la abstención, es como si no hubiera ido a trabajar, pero sí está cobrando un salario. Un voto de abstención no quiere decir que está en contra de una reforma. Entonces se vuelve una traición. O sea, automáticamente o tácitamente un voto del voto que ganó, o sea, del voto a favor de alguna reforma y que por mayoría haya ganado. O se vuelve cómplice del voto de en contra si fue la mayoría. ¿Por qué? Porque no se opuso a ninguno de los dos. Entonces, ese es un cierta manera, yo lo considero como un voto prácticamente de traición porque no está ni a favor ni en contra, pero no se le está pagando para que se abstener. Un legislador debe de estar bien determinado su postura. Si estás o no a favor o en contra de esta reforma. Y si sí, bueno, sostienen. Y si no, pues maneja tu postura en tribuna porque se puede discutir. Ya vimos al inicio de que sí pueden expresar su inconformidad si no están a favor de cierta reforma. Entonces, así es como se lleva a cabo lo que es el trabajo legislativo. Y pues con esto damos por concluida lo que es esta presentación de de esta ponencia para los efectos de que así pues ya tenga conocimiento de cómo se lleva a cabo los trabajos de nuestros legisladores. Agradezco esta atención y no sé si queda algún comentario. Espero tener alguna respuesta, ¿verdad? Para este efecto. Compañero Santiago, o de la universidad. Sí, doctor, muchísimas gracias. No sé si Carlos, Raquel o algunos de los que están conectados tengan algún comentario extra. Mientras tanto, si escriben en el chat sus preguntas, estaría súper bien. Y pues agradecerle, doctor. La verdad es que muchas veces escuchamos todo esto, ya sea en noticias regularmente o en los periódicos, ¿no? Leemos los votos a favor o en contra de las legislaciones que se hacen en varios temas, pero a veces no entendemos por qué se aprobaron o por qué no, y hoy hemos aclarado todas esas
todas esas dudas, conocemos ya muchos de los términos y eso principalmente nos hace pues ya eh, pues conocedores, ¿no? del tema, aunque no seamos todos abogados, aunque no seamos todos expertos en el tema. Muchísimas gracias, doctor. Y pues creo que no hay ninguna duda sobre el tema. No sé si y quiere concluir y agradecemos mucho su participación. Bien, pues las agradezco la atención. Yo considero que es conveniente que se tome nota de esto que se acaba de explicar aquí. Repito, los candidatos se acercan a tu comunidad, a tu colonia, a tu trabajo, te piden voto. Es conveniente que sepas su carrera política. Si ya fue, sobre todo diputado o senador, consulta las leyes que tú sentiste que te afectaron, consulta esa base, aunque hayan sido hace 10 años, aparece todavía esos registros y checa en qué sentido lo hizo y pues puedes encararlo y si sí viste que votó a favor de lo que tú piensas que es correcto, puedes seguirlo apoyando, pero ya tienes una prueba. Y si él te dice que no es cierto, pues tú lo puedes mostrar, ¿verdad? Lo encaras, pero el caso que esto es no es una medida de querer entrar en conflicto o nada más por querer eh, ¿cómo se llama? Hacerle, ¿no? El mal a los legisladores que luego no quieren hacerse tan responsables. Es una forma de recordarle que ellos rindieron una protesta de cumplir la Constitución y demás leyes que de ella emanen. Está en el 128 constitucional. Tenemos que ayudarles a recordarles que existe. Y esta es una de las medidas por las cuales pues ya les di los tips donde pueden acercarse, consultar esa base de datos y lo que pueden hacer. Y pues ellos deben aguantarse porque están sujetos al escrutinio público. No es de que seas del partido contrario o oposición, no. Decirle es que soy una persona que tiene criterio, soy una persona que he estudiado, investigado y que sé hasta dónde me ha afectado lo que tú has aprobado como leyes. O sea, si aumentan impuestos, te afectó directamente tu bolsillo. Entonces, tú le puedes decir eso, tú aprobaste una ley que me está perjudicando económicamente y a mi familia. Por eso te lo estoy diciendo, porque me fallaste y no te voy a dar mi voto. O bien, ¿sabes qué? Vi que hiciste buenas leyes, cuenta con mi voto y mi confianza. Ahí está. Exactamente, y al final de cuentas nos hacemos actores también entonces, ¿no? De la defensoría de la ley prácticamente, ¿no? Y nos cubrimos unos con otros y ellos nos representan. Pero muchas gracias, doctor. Por acá Carlos Chávez en el chat le dice, gracias por compartir sus conocimientos, fue un tema muy interesante. Y Raquel también le extiende las felicitaciones y le dice gracias, fue una forma diferente de ver el ejercicio de los candidatos. Así que, pues muchas gracias nuevamente, doctor Carlos, y estamos gustosos de tenerlo en el SEAMER como parte de nuestros asesores y ponentes. Y fue un gusto. Y esta es la primera de nuestros webinars, esperando que nos acompañe en otro tema también con base en su experiencia próximamente, doctor. Y pues bueno, Claro. agradecer nuevamente su participación. Con mucho gusto y Muy bien, gracias pues agradecemos a todos. por esta invitación y seguimos pendientes. Que estén muy bien todos. Gracias, doctor. Gracias a todos los que se conectaron por redes sociales y por este medio que también es Zoom. Buena tarde. Hasta pronto.